Querida comunidad de TCN Periodismo Digital, estamos en una edición más de nuestra entrevista TCN. En esta oportunidad conversando con el sociólogo máster Patricio Morales para conversar de un tema sumamente importante. Esto es pues, se acercan las elecciones a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, tanto en su sede nacional como en sus núcleos provinciales. Patricio es un actor, un gestor cultural agudo, bastante profundo, y vamos a conversar con él respecto de este tema. Patricio, bienvenido. En primera instancia, que nos comentes la Casa de la Cultura, ¿qué tan vigente está? ¿Qué tan vigente es esta institucionalidad para el Ecuador actual, por favor? Gracias, Fabián, y a todos quienes están ya sintonizados, están ya mirando, escuchando el programa. Ese saludo muy fraterno, muy solidario de quienes hacemos Cultura en Acción. Cultura en Acción es una organización cultural a nivel nacional en donde reflexionamos sobre las políticas culturales, los derechos culturales, la cultura, el Estado y la sociedad, en función de esa identidad, esas identidades ecuatorianas en el contexto latinoamericano, en el contexto mundial. Primeramente, y segundo, en efecto, el proceso electoral de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se realiza en torno de cada 4 años, según el marco legal de la Ley Orgánica de Cultura, que determina los procesos electorales para núcleos provinciales, directores de núcleos provinciales y presidencia sede nacional. Este tema nos ha llevado a varios artistas, gestores culturales, intelectuales, académicos de la cultura y trabajadores de la cultura a volver a pensar y repensar, en efecto, cuál es el rol, ¿no? El rol de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión en ese proceso histórico de la Casa de la Cultura, en ese proceso político-cultural que tiene que ver como institución o como la institucionalidad de la cultura en el Ecuador, como ese referente que promueve, que investiga y que desarrolla las actividades artísticas culturales en todas las dimensiones, la música, la danza, el teatro, las letras, las artes plásticas, el cine, es decir, como ese proceso que la Casa de la Cultura lo viene desarrollando. Por supuesto, aquí tiene que ver con dos momentos fundamentales que se tiene que reflexionar. Primero, el político-cultural desde la Casa, cuál es su objetivo, cuáles son sus principios y cuáles son sus valores como Casa de la Cultura. Ese es un primer momento de reflexión. La Casa de la Cultura tiene que responder desde esa gestión de la cultura, desde esos principios de la cultura, de las identidades, las diversidades culturales, desde la plurinacionalidad de las culturas, desde los pueblos, desde las nacionalidades, en torno del desarrollo del arte y del desarrollo de las culturas, como una institución, ¿no? Como una institución que viene a ser esa madre, viene a ser esa cabeza que articula y desarrolla la producción artística de los artistas por un lado, de los intelectuales y con la sociedad. Ese es un primer momento que se reflexiona. ¿Cuáles son los principios? ¿Cuáles son los objetivos de creación y de funcionamiento de la Casa de la Cultura? Que es un ámbito que es en donde nosotros nos hemos puesto a reflexionar, a analizar y a pensar cuáles serían las líneas a seguir en este primer momento, Fabián. No te escucho. Estamos ahí. Mi estimado Patricio, ahora el Ecuador se encuentra en un momento distinto, está estrenando gobierno y también la Casa de la Cultura se encuentra en una crisis de carácter administrativa, de carácter programática, de carácter técnica en todas las sedes a nivel nacional, ¿no? Hay problemas de presupuesto, hay problemas de programas de planteamiento técnico, de orientación. Unos se van más por el tema de carácter de espacios para capacitación, otros se van más en el tema de la gestión cultural, otros hacen todo y a la final no hacen nada. En medio de esa crisis, entonces, ¿cómo reactivar esta institución? ¿Cuál es tu planteamiento en ese objetivo, mi estimado Patricio? El segundo momento que reflexionábamos tiene que ver con la crisis
institucional de la Casa de la Cultura. Tú has señalado los puntos claves de esa crisis. Bueno, esta crisis se refleja en estos últimos, podemos decir, últimos años, en estas últimas gestiones. Es una crisis por dos momentos que podemos pensar. La una, porque no se ha seguido las directrices de Casa de la Cultura como instancia autónoma en sus principios, en sus decisiones, en sus objetivos, primero. Y segundo, de igual, no se ha seguido los lineamientos que determina la Ley Orgánica de Cultura, es decir, los marcos normativos, los marcos legales para ese funcionamiento de la institucionalidad. Eso hace que se produzca esta crisis de la Casa de la Cultura institucional, ¿no? Económica, por supuesto, no en estos tiempos las instituciones, las autoridades que han estado en la institución no han logrado realizar la gestión adecuada, apropiada para tener el presupuesto que le corresponde a la casa. Más bien, cada año les han ido disminuyendo el presupuesto de la Casa de la Cultura para poder resolver en este momento que se llama instancias ejecutoras, en donde los núcleos provinciales tengan el presupuesto adecuado para el funcionamiento, porque la Casa de la Cultura son los núcleos provinciales, son donde debe llegar el presupuesto, de donde debe estar el presupuesto para la ejecución de planes o de proyectos culturales. Esa crisis económica tiene que ver también por falta de conocimiento de quienes han llegado a estos espacios de presidencias de la sede nacional o de directores de núcleos provinciales. Es decir, no tener experiencia, no conocer el proceso de gestión financiera nacional y también internacional, ya que ha llevado a que la casa, esa crisis económica, se vea cada vez más envuelta en lo que ahora vemos no responde a los procesos de la cultura en el país. También, por supuesto, la crisis política, la crisis que ha afectado en estos últimos, señalamos, los mismos últimos años, no han llegado profesionales, expertos, por decir así, o artistas o gestores culturales de procesos a estos espacios de dirección. Más bien han llegado a ser autoridades políticos, han llegado a ser autoridades, gente que más bien ha hecho trabajo de querer ganar espacios y llegar a ser autoridad solamente por un ego de yo llego y estoy ahí. Eso ha perjudicado totalmente la imagen, perjudica totalmente la imagen de la casa. Cuando no se mira una cabeza visible, cuando no se mira una institución, una institucionalidad, con referentes de las artes y las culturas, con referentes de la academia, con referentes de la intelectualidad, o con referentes, ¿no?, de procesos y de procesos artísticos y culturales. Ellos no han llegado. Precisamente. Han llegado más bien políticos, han llegado más bien otros personalidades, por decir, ¿no? Precisamente, a esos espacios. Precisamente, estimado Patricio, ese punto que tú tocas es lo que ha sucedido, por ejemplo, en algunas provincias, en este caso en la Sierra Centro, ¿no es cierto? Personas que por elementos de carácter coyuntural, casi accidental, han llegado pues a la administración de los núcleos de la Casa de la Cultura y han generado procesos de experimentación personal y a detrimento de tanto el sector del artístico, el sector creativo y el sector cultural. En este caso, cuéntanos un poquito de Cultura en Acción, la estructura de la que tú lideras, que al contrario pues sería una propuesta de abajo hacia arriba, orgánica, estructural. Cuéntanos detalles, por favor, para la comunidad de TCN Periodismo Digital. Bueno, en este análisis que yo venía mirando, el económico, el de imagen de autoridades de la casa, también es la parte administrativa, ¿no? Es administrativa y eso es la crisis que se produce. Por ejemplo, tenemos una muy buena imprenta en la Casa de la Cultura que no responde tampoco a la producción de libros que se requiere, o sea, no responde. Entonces, otro momento, el institucional, es decir, una imprenta allí, una crisis que lo han generado porque los artistas y gestores que inclusive están dentro del espacio de la casa con sus expresiones culturales, artísticas, más bien han sido por estas autoridades que desconocen que son procesos culturales, más bien han sido confrontados, han sido desalojados de estos espacios, ¿no? Entonces, esas crisis es la que la sociedad lo mira.
Los artistas lo miran. Y claro, y ahí se ve que la Casa de la Cultura es una crisis en estos tres momentos: la institucionalidad, de gestión interna, la económica, de no tener esa mirada de que el financiamiento es clave, y por supuesto la más fuerte, para nosotros la más así seria, decimos, es que los que llegan no son autoridades para este proceso, para liderar estos procesos. Y lo hemos visto y se ha visto con toda precisión. Ahora bien, ¿quiénes somos? ¿Y por qué estamos en este análisis, no? Nosotros somos la Escuela Andina de Desarrollo Cultural, una instancia de formación de gestores culturales, de artistas, una instancia que promueve procesos artísticos culturales de base y que desarrollan en función de las identidades y la cultura nacional, ¿no? Y por supuesto, se ha creado lo que nosotros ahora estamos difundiendo, promoviendo Cultura en Acción. Cultura en Acción es una organización que se han juntado artistas, gestores culturales, intelectuales y académicos de la cultura y trabajadores de la cultura. Todos se han juntado a nivel nacional con el objetivo de participar en este proceso electoral que está ya la convocatoria para la Casa de la Cultura. El análisis que nosotros hemos pensado es en esta crisis institucional y hemos decidido en este proceso organizarnos y participar. Nosotros hemos delineado tres momentos, Fabián. Primero, Cultura en Acción, una organización cultural nacional. Segundo, hemos trabajado una formación de cuadros, la imagen, ¿no? Lo que señalaba, cuadros que tengan esa imagen, que tengan esa visión de una gestión institucional. Una cosa decía ser artista, gestor cultural, coordinar sus proyectos de manera importante, pero otra cosa es ya llegar a hacer esa gestión institucional, que los políticos que han llegado no lo han podido, ¿no? Y tercero, que es una de las más importantes para nosotros, que es el proyecto político de la cultura a nivel nacional. Es decir, retomar el proyecto político de la cultura, que es el que nació y gestó la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el que pensó Benjamín Carrión y las generaciones que le trabajaron a la Casa, en un proyecto político de la cultura, que es el que articula la sociedad, la ciudadanía, las instituciones públicas, la institucionalidad rectora de la cultura, que en este caso viene a ser el Ministerio de Cultura y Patrimonio, que está bajo los marcos legales, la Ley Orgánica de Cultura, la Constitución Política, ¿no? Esto para nosotros esos tres momentos han sido determinantes. El fundamental es tener ese proyecto político de la cultura que tenga que ver con esto, ¿no? Retomar los principios, retomar los objetivos de la Casa, reflexionar en el presente y pensar al futuro qué es lo que tenemos que hacer estrictamente con la Casa y con los núcleos. Correcto. Entonces, en ese marco general, mi estimado Patricio, tú eres el cuadro visible para precisamente la sede nacional de la Casa de la Cultura. En un hecho, en un procedimiento que se dé ese cambio, que tú llegues a la sede nacional puntualizando 3-4 cambios fundamentales que tú tomarías, decisiones que tú tomarías posicionándote como presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura. ¿Cuáles serían, Patricio? Bueno, nosotros estamos en este proceso, por supuesto, que para llegar a la sede nacional tenemos que ganar los núcleos provinciales. Entonces estamos en este trabajo territorial, en este trabajo provincial, conversando, dialogando, promoviendo esa unidad de artistas y de gestores culturales con el objetivo de poder ganar las provincias y, por supuesto, ganar el tema de la sede nacional. Lo que nosotros hemos planteado son 3 puntos, son entre algunos puntos fundamentales en nuestro proyecto que tenemos de aterrizaje para la sede nacional. El primero es el que siempre hemos señalado, el retomar los objetivos y los principios de creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Eso es primerito, a retomar el proceso de objetivos de creación de la Casa de la Cultura, ¿no? Segundo, hemos planteado esa reorganización y reorientación de la política cultural de la Casa y la Junta Plenaria y los núcleos. La dispersión que se da, porque la Casa de la Cultura es un ente coordinador, articulador, ¿no?
¿no? Tú tienes que tener una articulación directa con los núcleos, porque los núcleos son los ejecutores en territorio, en las provincias. Esa reorientación, esa redefinición del funcionamiento entre sede y los núcleos provinciales. Ahí, por ejemplo, en el término financiero, el mayor presupuesto financiero debe estar en los núcleos. O sea, es lo que nosotros vamos a trabajar, esa estructuración. Un tercer momento para nosotros es muy fundamental el tema de la formación cultural donde nosotros venimos. La formación cultural para artistas, para gestores culturales, para la ciudadanía, es un tema que nosotros nuestra propuesta lo vamos a trabajar con toda decisión. Los artistas, por ejemplo, o los que organizan festivales a su manera, a su criterio, pero sí debemos tener procesos de formación, de organización y gestión de festivales, por ejemplo. Entonces eso con marcos legales, con marcos técnicos. Otro de los temas que nosotros hemos planteado es el tema de retomar la imprenta, ¿no? Retomar la imprenta de manera seria para poder implementar la publicación de libros que están ahí, ¿no? Dar la utilización a los teatros, a los espacios que están en la sede, promover que los núcleos provinciales tengan su propia casa, sus propios espacios culturales, su propio teatro, sus propios espacios de grabación, que tengan sus propios espacios de televisión, es decir, en un contexto, en una propuesta. Hemos planteado el financiamiento, por supuesto, lo que le corresponde a la casa a través de lo que le asigna a través de lo que le asignan los gobiernos nacionales o el gobierno nacional a través de la Ley Orgánica de Cultura, además de gestionar el presupuesto que le corresponde a la casa, y nosotros vamos a trabajar en un proyecto de fortalecimiento nacional y vamos a buscar la gestión financiera de la cooperación cultural internacional. Perfecto, mi estimado Entonces, Patricio. Estamos en eso. Correcto, me parece muy bien y bastante oportuno para el momento histórico del país y de la institución. Patricio, agradeciéndote estos minutos, deseándote suerte, ya para ir cerrando, ¿cuándo son las elecciones de la Casa de la Cultura? La convocatoria ya oficializada a través de la Casa de la Cultura para los núcleos provinciales es del 9 al 16 de junio, es decir, ya el lunes las inscripciones, me refiero, ¿no? Del 9 al 16 de junio, y luego del 9 al 16 de junio es las inscripciones para el proceso nacional. Julio es campaña electoral, porque es esa normativa, ¿no? Que me imagino, entendemos que está en la lógica del Consejo Nacional Electoral, porque tiene que dar una lógica, ¿no? Y el 12 de agosto es las elecciones de los núcleos provinciales, el 12 de agosto. Se tendría junio, julio, un poco agosto, para ese trabajo territorial en provincias, y el 3 de septiembre es la elección de la sede nacional. La sede nacional. Muchísimas gracias, estimado Patricio. Genial, entonces estaremos atentos al seguimiento, a la gestión, a la propuesta, tanto de Patricio Morales como de Cultura en Acción. Finalmente, ¿cuál es tu mensaje para los gestores culturales, los artistas, la gente del sector, los miembros de la Casa de la Cultura de las provincias, en este caso de la Sierra Centro, a donde llega mucho más nuestro medio, por favor? Estamos planteando a nivel nacional la unidad de artistas, de gestores culturales, de intelectuales, de académicos de la cultura y de todos de la cultura, ¿no? La unidad en torno de recuperar la Casa de la Cultura. Esa unidad en función de apoyar, ¿no? De apoyar en las provincias en donde Cultura en Acción presente candidatos en esta lógica. Entonces, nuestro saludo es, como siempre, muy solidario, muy fraterno, y pedirles que nos juntemos en torno de Cultura en Acción, que no dejemos que los mismos, que no dejemos que los políticos, que no dejemos que otros aún más quieran ser parte de este nuevo proceso electoral. Esa unidad, invitarles a juntarnos, apoyar a los equipos que tendremos de candidatos a nivel nacional. Y por supuesto, eso nos va a permitir recuperar la imagen institucional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Perfecto, ha sido Patricio Morales, el saludo fraterno, esperamos que no sea la primera y la última, que ya conversaremos más adelante, y pues un saludo, mi estimado Patricio. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, Fabián, un abrazo con todos, un abrazo. Gracias, Fabián.